Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a los organizadores. No son muchas las iniciativas que en nuestro país cumplen 5 o 6 años. En este caso, este Congreso está cumpliendo su sexto año, su sexta edición. Y es un gusto haber estado varias veces, no creo que las 6, no recuerdo exactamente, pero en varias ocasiones he tenido la oportunidad de participar para compartir con ustedes, con los asistentes, algunas reflexiones, por lo general muy similares. Entonces seguramente muchos de ustedes lo que van a escuchar no va a ser una gran novedad, porque por lo general me toca dar cuenta del contexto en el cual el asunto, que es el asunto central del Congreso, en este caso el tema de las empresas transnacionales, tiene lugar, ¿no? Y justamente lo que yo quisiera es contextualizar ese debate, sobre el cual aquí la doctora Carneiro va a darnos una apreciación mucho más exacta, precisa de lo que se está procesando en la escena internacional sobre este tema. Y como digo, lo que me toca a mí es dar algunos elementos de contexto, ¿no? Porque este asunto no es un asunto lateral en la agenda de derechos humanos. Es un asunto que está profundamente relacionado con algunas tendencias fundamentales del mundo contemporáneo y también, por lo tanto, con algunas tendencias fundamentales del debate en torno a los derechos humanos en el mundo de hoy y en el mundo del futuro. Y para eso yo quisiera que rápidamente tratemos de construirnos una suerte de mapa, una suerte de escenario, para ver cómo esto ha ido mutando, a veces sin darnos cuenta, y cómo está mutando sin darnos cuenta. Una suerte de mapa o escenario del rol, el lugar que ha tenido y tiene todavía el tema de los derechos humanos en el mundo contemporáneo. Todos sabemos y compartimos la tesis de que los derechos humanos son universales, ¿no es cierto? Que los derechos humanos trascienden los arreglos políticos específicos. Eso no necesita mucha argumentación. En realidad se puede argumentar desde diversos horizontes filosóficos, culturales, ¿no? No se necesita ser un naturalista para tener esta visión. Desde un punto de vista pragmatista también se puede llegar a una conclusión similar. En el mundo contemporáneo asumimos que los derechos humanos están más allá, trascienden los arreglos políticos específicos y el arreglo político general en el mundo. Sin embargo, esto no es una verdad doctrinal, digamos así, tiene que ser también complementada con otra afirmación. El sistema de los derechos humanos, es decir, la vigencia práctica, el reconocimiento de los derechos humanos, depende de arreglos políticos específicos. En todo caso, pueden haber arreglos políticos que no reconocen los derechos y entonces podemos reclamar frente a esos arreglos políticos a partir de afirmar que los derechos humanos están más allá, están por encima de los arreglos políticos. Pero que existan, que se respeten, que se implementen los derechos humanos en concreto, depende de que existan acuerdos políticos que los garantizan, ¿no es cierto? Que los judicialicen incluso. El mundo contemporáneo ha vivido bajo la sombra o en el marco de un gran acuerdo político. Un acuerdo político mundial, entre comillas mundial, porque como veremos no comprometió desde su origen a todos, que es el acuerdo político que nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial construyen un marco institucional en el cual ponen como columna vertebral el asunto de los derechos humanos. Y se construye entonces todo el sistema internacional, se construye sobre este pilar. Quedó trunco el proyecto original. El proyecto original incluía no solo las instituciones políticas y jurídicas que conocemos hoy como Sistema de Naciones Unidas y como esos sistemas de protección de los derechos humanos. El proyecto original incluía instituciones económicas y comerciales que iban a ser también regidas por una lógica similar. Estas instituciones económico-financieras nacieron, pero nacieron al margen de la columna vertebral de los derechos humanos, es decir, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el GATT, ¿no? Que es el acuerdo de comercio, ¿no? Que ha ido languideciendo en realidad en las últimas décadas a raíz de la proliferación de los llamados tratados de libre comercio. Bien, pero este era el marco, este ha sido el marco, ¿no? Y en este marco hemos más que bien navegado
las sociedades humanas desde 1948 hasta la fecha. Y estamos ahí. Lo que se va a presentar a continuación de los avances en torno de las disputas que hay para construir sistemas de protección de los ciudadanos y de los pueblos frente a las empresas transnacionales, sigue apelando a ese marco, ¿no? Apelamos a la Declaración Universal, apelamos a las convenciones, apelamos a los pactos, usamos los mecanismos de reclamo de derechos, ¿no es cierto? Todo eso en el marco este que fue fundado hace ya casi, el próximo año cumple 60 años, la fundación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 6 décadas. Bien, sin embargo, lo que está sucediendo hoy es que el acuerdo político que dio origen a ese pacto tan importante, ese acuerdo político ya no existe más. Yo quiero decirlo así, contundentemente, ya no existe más porque, en primer lugar, los grandes actores del concierto internacional son hoy diferentes a los que fueron en el momento del pacto. Y en segundo lugar, porque están en curso una serie de tendencias, y una de ellas es la que tiene que ver justamente con las empresas transnacionales, que ponen en cuestión algunos supuestos fundamentales de ese pacto. Y uno de los supuestos fundamentales de ese pacto es que los que tenían el poder, y el poder que tenía que ser regulado y restringido por los derechos humanos, eran los estados. Y en las últimas décadas lo que hemos visto es que el poder que recientemente ha ido saliendo de la esfera de los estados y ha comenzado a configurarse como un poder no solo transnacional, sino también transestatal, podríamos decir, que trasciende a los estados, ¿no? Entonces, hay elementos fundamentales de cómo era ese mapa, de cómo estaba rayada la cancha, para usar una metáfora deportiva que nos puede sonar agradable hoy día a los peruanos. La forma como estaba rayada la cancha, como estaban establecidas las reglas, hay cosas que ya no están ahí, ¿no? Han cambiado. Y una de ellas tiene que ver con este asunto de los estados, ¿no? Como se ha dicho en alguna de las presentaciones de la inauguración, los derechos humanos desde su origen aparecen como las garantías de los individuos y después de los pueblos frente a los estados, porque se suponía que el tema del poder era igual al tema del estado, poder, ¿no es cierto? Pues eso ha ido cambiando de manera sustantiva con este tema que justamente es el tema de este evento, ¿no es cierto? Pues ahí tenemos un cambio, pero junto con ese cambio tenemos que no solo ha cambiado esta regla del juego, digamos así, sino que también los jugadores han cambiado, están cambiando y han cambiado. Y hay una cosa que es necesario recordar: ¿quiénes fueron los firmantes de la Declaración Universal? ¿Quiénes son los que firmaron el acuerdo político que da origen al sistema de Naciones Unidas? Los ganadores, ¿cierto? Que eran básicamente las potencias occidentales, la Unión Soviética, ¿no? Y estaba ahí una China que no es la misma China que hoy está expandiéndose por el planeta, ¿no es cierto? Entonces esta China que después terminó al año siguiente, el 49, reducida al ámbito de la isla de Taiwán, ¿no? No estaban los países en ese momento coloniales, ¿no? África y Asia. Y hoy tenemos varias potencias emergentes que se ubican en África y sobre todo en Asia, en el caso de la India en particular, ¿no? ¿Lo firmó la Unión Soviética? No, lo firmó Rusia. Y ahí sería un tema que valdría la pena explorar más, ¿no es cierto? ¿Por qué la Unión Soviética sí firmó? ¿En qué sentido firmó? ¿Y qué cosa es igual y diferente entre la Rusia de hoy y la Unión Soviética de los años 40? ¿No es cierto? Hay cosas ahí que se podrían extrañar, pero no quiero extrañarme en ese punto porque es un punto muy importante. Y lo que había entre esos firmantes es que compartían con tensiones muy grandes y diferencias muy grandes que dieron origen a lo que después se llamó la Guerra Fría, compartían algunos asuntos ideológicos, políticos, que les permitieron mantener durante décadas un equilibrio, a veces un equilibrio terrorífico, pero equilibrio al fin de cuentas, y les permitieron negociar conflictos, y les permitieron encarar juntos algunos problemas más o menos comunes de la humanidad. Aunque pueda parecer pueda sorprender a algunos, todos los firmantes compartían el discurso de la Ilustración. Los firmantes del 48
¿no? Compartían el discurso de la Ilustración. La Unión Soviética, sí, la Unión Soviética, Stalin, en su constitución, el hombre, hablan del hombre, los derechos de los pueblos, ¿no? Con todas las deformaciones que pudiese tener el armazón doctrinal de la Unión Soviética, se remitía al marxismo, y el marxismo es una variante del discurso de la Ilustración. Entonces, se discutía si los derechos humanos debían entenderlos así o asá, pero no estaba en cuestión que existían. No estaba en cuestión que tenían vigencia, que tenían legitimidad ideológica, ¿no? Hoy día la cosa es diferente. Hoy día tenemos poderes emergentes en el mundo que ya no comparten ese discurso. Y lo cuestionan, lo atacan, lo ponen en cuestión. Y quizás ahí sea uno de los puntos más importantes de diferencia entre la Rusia de Putin y la Unión Soviética de los comunistas antes de la caída del muro, ¿no? La Rusia de Putin tiene una ideología nacionalista, ¿no? Nacionalista gran rusa, como decían antes, ¿no es cierto? Que Occidente es Occidente, nosotros somos otra cosa, eso de los occidentales no vale acá, ¿no? Si uno examina quién gobierna la India desde hace creo, más de una década, es un partido nacionalista con un discurso diferente, o sea, no comparten este asunto, ¿no? Quizás el caso, lo que salva un poco ese equilibrio todavía es un poco la ideología dominante, aunque parezca extraño decirlo, pero es así. La ideología dominante, en el caso chino, o sea, de la República Popular China, sí mantiene posibilidad de contacto y diálogo con el discurso originario, ¿no? Pero es diferente, pero es una razón ahí de tensión. Entonces, compartían este horizonte ideológico, filosófico, ilustrado, digamos así. Sobre esa base se funda el sistema, se reconocen los derechos. Al día siguiente va a comenzar la disputa de cómo se interpretan los derechos, pero se está hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Se argumenta a partir de este, de aquel, del otro, se está discutiendo en un horizonte cultural e ideológico parecido. Y en ambos casos, y esto es muy importante, los fundadores del sistema vigente compartían un balance del proceso histórico previo. Compartían un balance del proceso histórico previo. Compartían un balance de lo que había pasado en el mundo de los años, desde el inicio del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y este balance, con matices, y con matices muy grandes a veces, ¿no? Reconocía que la expansión de las economías de mercado, la exacerbación de las desigualdades por un desarrollo no regulado de las economías de mercado, había puesto a la humanidad al borde del colapso. Y que había que construir sociedades en las cuales el Estado y la regulación del Estado sobre la economía tuviese un rol muy importante, ¿no? Se podía discutir cómo se expresaba eso, ¿no? Digamos, el extremo era la Unión Soviética, y el otro extremo podríamos poner en ese momento quizás más al Reino Unido que a Estados Unidos, probablemente, ¿no? Pero había un balance común de la historia previa, ¿no? No en vano todos habían combatido en el mismo lado de la batalla, ¿no es cierto? En el mismo frente de batalla. Y sobre ese balance, entonces, lo que hay que construir es lo que unos llaman socialismo, lo que otros llaman estado de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que, más allá de sus importantes diferencias, tienen criterios más o menos parecidos, ¿no? Y eso permite hacer documentos bastante detallados sobre en qué consiste este o aquel derecho. Hay la anécdota de que casi entra a la Declaración Universal el tema del derecho al pleno empleo. Casi, ¿no? Al final hubo un cuestionamiento y ya lo retiraron, ¿no? Porque había consenso, o sea, las sociedades tienen que darle pleno empleo a la gente, ¿no? Tú lo puedes hacer con una economía estatista, yo lo puedo hacer con una economía liberal o semiliberal, pero ese es un derecho, ¿no es cierto? O sea, si hoy día se hiciese una reunión mundial para darle contenido al derecho al trabajo, pues realmente la misma idea del derecho al trabajo estaría en cuestión, ¿no es cierto? A ese nivel ha llegado la quiebra del consenso fundacional. Entonces, este consenso fundacional es el que se ha ido poniendo en cuestión en estas décadas, ¿no? Y es en ese terreno que tenemos que, quienes estamos comprometidos con el tema de los derechos humanos, dar diversas batallas, ¿no? Porque hay una batalla que dar y que seguir dando al interior del sistema vigente, pero también estamos luchando por preservar el sistema vigente frente a las arremetidas que buscan simplemente liquidarlo o ponerlo a un costado, ¿no? Ponerlo a un costado, o sea, lo que rige ya no es el sistema universal, en fin, derechos humanos, convenciones, pactos, arreglos, acuerdos, sino lo que rigen son estas suertes de constituciones informales que son los tratados de libre comercio.
son realmente constituciones, ¿no es cierto? No son mecanismos comerciales solamente, ¿no? Son reordenamientos constitucionales de los países. Entonces tenemos que dar esa batalla y, ojo, tenemos que estar preparados para una batalla que se viene por delante, y es que en la medida en que esta crisis de hegemonía en la que estamos se continúe profundizando y se exprese en situaciones cada vez más tensas en el planeta, en algún momento va a aparecer la necesidad, en la medida en que se recomponga una nueva hegemonía en el mundo, de restablecer un pacto político que ordene el planeta, ¿no? Esperemos que no haya que pasar por una guerra, como sucedió en la ocasión anterior, pero ciertamente el pacto político anterior ya está agotándose o agotado, los actores son otros, las correlaciones son otras, y está planteado ese tema, ¿no? Además, porque, bueno, se han producido pues los cambios que ya conocemos, o sea, la precarización del empleo tiene que ver con cambios productivos que son a primera vista, en fin, según los especialistas, ya irreversibles, que han generado otro mundo del trabajo, ¿no? Y entonces hay que reconceptualizar el tema del derecho al trabajo en las condiciones de estas economías postindustriales. Los sistemas políticos ya no son lo que eran pues hace 100 años, o hace 50 o 60, ¿no? Entonces, cuando se establece el Sistema Universal de Derechos Humanos, se parte del diagnóstico básicamente adecuado, acertado, de que en las sociedades el poder es del Estado, los ciudadanos participan así o asá, ¿no? Y el poder se organiza de esta o aquella manera. Y que basta con que los Estados firmen un pacto para que ese pacto tenga legitimidad y, en la medida de lo posible, también vigencia práctica, ¿no? Eso ya no existe más. Todo esto que se dice, ¿no?, del poder capturado, etcétera, ¿no? Tiene que ver con que esa institucionalidad de la política moderna ya no está aquí en Francia y en la mayor parte del planeta. Y bueno, y creo que esa es la causa. Acá la gente en fin, nosotros los peruanos nos angustiamos por la crisis de la política, la crisis de los partidos, etcétera, y comienzan a inventarse mecanismos, ¿no? Hay que cambiar el mecanismo de elección, hay que cambiar el mecanismo de inscripción, hay que cambiar el mecanismo de la candidatura, entonces, y perdemos de vista que el problema de fondo no son los mecanismos, sino la sustancia de la política. Y lo que ha pasado es que la política ha perdido contenido porque el poder ha salido de ahí. Entonces el poder ya no está en el Parlamento, pues, ¿no? Están otros mecanismos que operan, que son los que iban a tomar decisiones. Esto no devaloriza lo que se puede hacer en esos espacios, por supuesto, pero no es casual, pues entra uno y a los 6 meses está con el 20% de aprobación, entra el otro y lo mismo, entonces no es un problema de quién entró, ¿no? O de qué tan bueno o malo es en términos morales, ¿no? Algo hay más de fondo, y esto más de fondo es esta crisis de los sistemas políticos, y por lo tanto repensar los derechos humanos implica también repensar los sistemas políticos en los cuales estos derechos van a ser ejercidos, reclamados y judicializados, ¿no? Y ese es un tema que nos está encarando. Bien, y quizás para ir terminando, todo esto sucede además en un momento excepcional de la historia humana, ¿no? Excepcional de la historia humana, y más que humana parece, ¿no? De la historia del planeta y de la historia de la vida en el planeta, ¿no? Que ya para nosotros ya no es simplemente un tema así como de telón de fondo, sino que es un tema cotidiano, ¿no? Que es este cambio que ya había un congreso hace un año, creo, sobre eso, de los geólogos, geógrafos, qué sé yo, que ya le pusiera un nombre. Entonces, estamos entrando en una nueva era, le llaman el antropoceno, ¿no? Se como el pleistoceno, todas esas cosas, el antropoceno, la era en la cual la huella del hombre está implicando cambios decisivos en el planeta, o sea, en la configuración del planeta, ¿no? Y todo esto genera escenarios, demandas, expectativas, comportamientos nuevos, inéditos, insospechados, ¿no? Y plantean entonces nuevas perspectivas, nuevos desafíos para la agenda de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo hacer vigentes los derechos humanos en un planeta en crisis? En un planeta en crisis, ¿no? Los estudiantes de Derecho y los juristas que estén por acá saben perfectamente que se habla y se reconoce este asunto de la excepcionalidad, los regímenes de excepción cuando hay determinadas situaciones de excepcionalidad en las sociedades, ¿no? Y se habla de que hay derechos que pueden ser suspendidos, otros que no, etc. Eso que ha sido tomado como algo ocasional hasta el presente, podría ser, no estoy haciendo un pronóstico catastrófico, podría ser una situación más permanente en el planeta.
¿no? Toda esta reiteración de las excepcionalidades, de los estados de excepción, aquí y allá, ¿no? Aparte de lo que tienen que ver con procesos políticos y todo lo demás, también tienen que ver con esta nueva era en la que estamos entrando, ¿no? Hace 20 años los hippies que dijeron que estábamos entrando a la era de Acuario, lamentablemente no ha sido tan benévola la historia, ¿no? Y lo que estamos entrando es a otra cosa, la era del hombre, ¿no? La era de la huella del hombre sobre el planeta Tierra, ¿no? Y ahí el tema de los derechos va a tener que ser, primero, reafirmado con mucha fuerza, porque las amenazas son gigantescas, ¿no? Pero por otro lado, también repensado, ¿no? Repensado. Esto de la era me hacía recordar la película esa de la era de hielo, ¿no? Y hay una cosa interesante, ¿no? Y es que en estos cambios de era solo se sobrevive en pequeños grupos, solo sobreviven pequeños grupos, ¿no? Y entonces las solidaridades se fracturan. Y el discurso de los derechos humanos es el discurso que apela a la solidaridad universal de los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar ese discurso en contextos en los cuales la escasez, la precariedad, la amenaza, ¿no? van a ser cada vez más fuertes cotidianamente, ¿no? Entonces, en fin, esto un poco para llamar la atención sobre cómo, teniendo que mantener y preservar todo lo que hemos conquistado en estas, no solo en estos 60 años, porque eso viene de siglos, ¿no es cierto? Pero que se ha logrado plasmar en un orden jurídico-político, con un montón de limitaciones y problemas, ¿no? Pero que sinceramente yo añoro hoy día, ¿no? Yo añoro la Guerra Fría, sinceramente, ¿no? Porque en ese momento habían dos que podían hablar por teléfono y ponerse de acuerdo, ¿no? Amenazarse y ponerse de acuerdo. Hoy día cualquiera puede matar a cualquiera, lo de Hobbes, ¿no es cierto? O sea, un terrorista, él mismo es arma para hacer volar a 2000, ¿no? Cualquiera puede matar a cualquiera. Esto tenemos que preservarlo, defenderlo, pero también tenemos que atrevernos a repensar las cosas, ¿no? Y uno de los asuntos claves, y con eso termino y dejo la palabra que me acompaña en la mesa, justamente es el asunto de quién le pone el cascabel a este gato, que son las empresas transnacionales, que ha sido uno de los factores más perniciosos en el debilitamiento del orden existente y que hoy, pues, si los dejamos como están, van a continuar llevando esto a hacer quién sabe qué. Hasta ahí más, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. A continuación damos pase a Manuela Carnero Roland. Ella es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Federal Luis de Fora y además coordinadora del Centro de Empresas y Derechos Humanos de Brasil. Ella nos presentará los desafíos que existen en el derecho internacional y la regulación jurídica a nivel doméstico para hacer frente a los abusos de las empresas sobre los derechos humanos. Le damos un fuerte aplauso también, por favor. Un momento, yo voy a poner acá. Buenas tardes a todos. ¿Están oyendo? Bien. Me gustaría primeramente agradecer la invitación y pedir disculpas por el portuñol. Entonces, vamos a tener que tener un poco de paciencia y buena voluntad conmigo, porque voy a hablar un poco despacio también para me hacer comprender, ¿sí? Pero con certeza voy a hablar portuñol, no español, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar. Yo me gustaría de presentar en el sentido de que explicar un poco el trabajo del centro que yo coordeno, ¿sí? Él se llama HOMA, H-O-M-A. Tenemos una página de web, un sitio electrónico donde pueden verificar nuestras investigaciones, el trabajo que hacemos. Está ubicado en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Minas Gerais, que es una provincia de Brasil. El nombre es Centro de Derechos Humanos y Empresas, pero no es común porque las personas solamente eligen empresas y derechos humanos. Pero nosotros decidimos poner derechos humanos y empresas porque ya hace parte de un proyecto político de investigación que comprende que las empresas deben respetar los derechos humanos, ¿sí? Entonces, los derechos humanos son condicionantes, son condiciones mismo para el planeamiento de la actividad empresarial. Eso es muy importante porque hace parte del primer frente
de lucha, ¿no? El enfrentamiento primero mismo de la lógica de investigación es concebir los derechos humanos no como externalidades, como riesgos posibles de la actividad empresarial, pero como condicionantes necesarias, como reglas que deben ser seguidas por las empresas, mismo antes de iniciar, de empezar la actividad empresarial. Entonces, el nombre de nuestro centro es OMA, Centro de Derechos Humanos y Empresas. Es un centro de investigación en la facultad que reúne alumnos de la facultad mismo que están haciendo el curso de Derecho, la graduación que llamamos en Brasil, y también el posgrado. Entonces, tenemos estudiantes de maestría y de doctorado también, ¿sí? Que están siguiendo esta agenda tanto nacional de investigación, de identificación de casos de violaciones de derechos humanos por empresas transnacionales para identificar el patrón de actuación empresarial, para justamente tener acá elementos para compartir con ustedes, porque como estaba oyendo principalmente Walter hablar, es lo mismo que ocurre en Brasil. Entonces es muy importante identificar eso, hacer una investigación en el territorio nacional para ver que hay una lógica, un patrón de actividad empresarial que viene del sistema mismo internacional y que involucra necesariamente la violación de derechos humanos. La primera cuestión es que nuestros territorios son territorios para la violación de derechos humanos. ¿Sí? Las empresas llegan porque acá realmente, como en África del Sur, global en general, se puede violar derechos humanos. Y nuestra legislación, todo nuestro aparato jurisdiccional, jurídico, es hecho, formatado para eso, para viabilizar la violación de derechos humanos. ¿Sí? Y eso, claro, viene de toda una forma también de pensar, de articular las acciones globalmente. Esto que voy a hablar un poco. Y una opción que tenemos hoy, un instrumento, una frente de lucha que tenemos hoy es la elaboración de un tratado internacional de derechos humanos, de empresas de derechos humanos, porque ellos llaman empresas de derechos humanos, como fue dicho en el inicio de la presentación del evento y todo. Para muchos puede ser, bueno, sí, pero es más una perspectiva, una de las perspectivas, pero tenemos que pensar una cosa, ¿sí? Ustedes que estudian Derecho, en el marco de las violaciones de derechos humanos por empresa, estamos en el marco de sección de Agamben, o en la perspectiva de barbarie historicista, o en estado de naturaleza hobbesiano, pueden escoger cualquiera, ¿sí? Porque estamos en la perspectiva de que no hay el mismo reconocimiento de la violación de derechos humanos. El problema no es solamente hacer un tratado que va a resolver, va a solucionar la violación, va a reparar. La lucha es tan esencial y tan dramática que la cuestión es reconocer la actividad empresarial corporativa como una actividad que viola derechos humanos. Porque si ustedes están en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hablan con los líderes, las potencias líderes mundiales, ellos dicen, no, las empresas naturalmente desarrollan, llevan desarrollo, y el riesgo de desarrollo puede ser la violación de derechos humanos. No hay actividades criminales, no hay actividades dolosas, ¿sí? Si eso ocurre es porque hubo algún problema en el Estado donde la empresa estaba actuando. No es un problema de la lógica de planeamiento de la actividad desde la perspectiva internacional. Entonces, hay una resistencia mismo para reconocer la empresa como un potencial violador de derechos humanos. Entonces, el tratado está luchando mismo, está enfrentando este primer problema, que es reconocer que la empresa debe poner los derechos humanos en primer plano, tiene obligaciones y derechos en ese sentido, no solamente el Estado, como el marco histórico de afirmación de los derechos humanos desde la perspectiva de los sistemas internacionales de protección, pero también las empresas deben no necesariamente fornecer, ¿no? Garantizar como los Estados, pero respetar y establecer esto como un elemento límite esencial para mismo el planeamiento de su actividad en cualquier territorio donde estén, mesmo que el marco normativo de ese territorio no sea este.
Entonces, la perspectiva internacional es importante y decir, bueno, hay la posibilidad mismo de violación y la empresa va a ser responsabilizada, la perspectiva de la liability. Esto no es reconocido, puede parecer increíble, ¿no? Pero la empresa es llamada de stakeholder. Nosotros estamos trabajando en un sistema global de multi-stakeholders. Todas las víctimas de violaciones, los estados, las empresas son stakeholders. Y dependemos de las empresas para el desarrollo, entonces no queremos afastar las empresas, alejarlas, ¿no? No queremos muchas veces terminar, ¿no? Suspender la actividad porque necesitamos. Entonces, si criminalizamos a empresa puede salir del territorio. Entonces, es negativo. Entonces, llamamos a empresa de un stakeholder, de un elemento necesario para el desarrollo. Para ser un poco más concreta también en ese sentido de cómo toda la perspectiva gramatical, de vocabulario es importante en la práctica, ocurrió hace 2 años el mayor crimen ambiental de Brasil, no sé si ustedes conocen, en la cuenca de Río Doce, no sé si ya oyeron hablar. Hace 2 años hizo, destruyó no solamente una ciudad que es muy conocida, pasó a ser muy conocida, Mariana, pero toda una cuenca que reúne 3 estados, 3 provincias. Esto se queda impune hace 2 años. Él recientemente estaba en un seminario de evaluación y dijeron, bueno, los órganos gubernamentales decían, no, pero no podemos tratar la empresa así, porque si la empresa sale, no hay salud, no hay educación, dependemos de la actividad empresarial para estabelecer mismo las políticas públicas para la población. Otra cosa que fue dicha, no, pero el río ya estaba poluido, porque no hay saneamiento básico, no hay políticas públicas del Estado. Entonces, la inversión del discurso llegó al final a decir, bueno, la culpa del Estado, la culpa son de las personas que juegan basura en río. Entonces, ahora la empresa que hizo el crimen va a recibir dinero para recuperar la cuenca. La lógica, no sé si comprende, ¿sí? De que la empresa no va a ser nunca realmente culpable y va a ser responsabilizado. Eso se da, viene de una perspectiva discursiva, gramatical, de vocabulario, ¿no? Por ejemplo, decían, hasta hoy en Brasil dicen, bueno, fue un accidente. Yo mismo digo, bueno, tragedia, no, fue un crimen. Porque, imaginen, proceso de producción de minería, que fue dicho también, ¿eh? Tenemos una vocación por exportación de commodities. El proceso de producción de minería seguía, ¿no?, la perspectiva de mercado internacional, la demanda de China, de Estados Unidos. Esto bajó un poco. Entonces, las empresas que son las multinacionales, como BHP, Samarco y Vale, que estaban actuando en ese territorio, empezaron a se utilizar de un método, de un proceso de producción que produjía más dejetos, ¿no? Basura, cosas que tenían que ser guardadas, ¿no?, como almacenadas. Entonces, las personas ya decían, bueno, esto va a se romper. En ese momento, las barragens, ¿no?, los lugares donde se quedaban estos restos de la producción, va a se romper. Llamaban la ciudad de Mariana hace 2 años de Marilama. Y se rompió. Entonces, ¿cómo es un accidente? Y un otro dado, la empresa modificó el estudio de impacto ambiental que tenía que fornecer al gobierno y sacó la ciudad Bento Rodríguez, que estaba enfrente de la producción, sacó de la imagen como si no existiera, dolosamente, para decir, bueno, no vamos a afectar, disminuir un poco la perspectiva de proyección de riesgo de su actividad. Entonces, una serie de actividades dolosas criminales que no tienen ningún tipo de identificación de responsabilización en el Estado, ¿no? Esto ocurre y en una perspectiva también global, hace parte de algo que algunos movimientos sociales y investigadores llaman de la arquitectura de la impunidad.
Não sei se vocês já ouviram falar também desta expressão. O professor Juan Hernández Zubizarreta, da Universidade do País Basco, se utiliza muito dessa expressão. Se chama a arquitetura da impunidade, que são as normas nacionais e internacionais actuando conjuntamente com órgãos como o Banco Mundial, BID, Organização Mundial de Comércio e hoje os tribunais arbitrais também, os acordos de inversão, que fazem com que mesmo que a inversão seja totalmente desfavorável para o Estado, se o Estado faz tipo de cambio em sua legislação ou qualquer em plano nacional, ele pode ser responsabilizado, o Estado vai ser responsabilizado por uma empresa. Então, e não sei se vocês sabem, mas a solução, o laudo arbitral, o resultado da decisão do tribunal, pode estar arriba da decisão da Corte Constitucional dos Estados. Então, o direito internacional que defende, que protege a empresa, não é soft law, é vinculante, é muito impositiva nesse sentido. Então, temos este conjunto de elementos e marcos institucionais, normativos e políticos que compõem o que chamamos a arquitetura da impunidade. E a luta contra a arquitetura da impunidade vem desde a década de 70 de maneira mais precisa, não? Quando as empresas, justamente, em processo de globalização, financiarização, as empresas transnacionais começaram a estar mais presentes nos territórios das democracias em Latinoamérica, dos países de Latinoamérica, e o presidente assassinado de Chile, Salvador Allende, em 1972, hizo um discurso em la Assembleia General das Nações Unidas dizendo, bueno, agora temos um novo animal, um novo organismo em um cenário que é a empresa transnacional. E esta empresa, incluso, vai incidir, influenciar as democracias em Latinoamérica. E o que ocorreu um ano depois, não? Ele foi assassinado no golpe de Estado, né? Isto que ocorreu. Não foi uma coincidência, não? Um ano depois. Ele dizia, bueno, mesmo para isso que estava ocorrendo, né, na formação mesmo institucional das democracias, como Boaventura de Sousa Santos, que vocês devem conhecer, claro, como investigador, não? Português, que ele diz, hoje, em las democracias, decidimos muito sobre muito pouco, não? Como que, sim, estamos decidindo, estamos formar perspectivas formais de tomada de decisão, de audiência, de conjuntos, de comitês, pero as decisões são pouco, coisas que verdadeiramente não influem, não fazem diferença, não têm poder. Esses espaços de decisão não têm verdadeiro poder em las democracias. Então, isto se dá por la captura justamente de processos institucionais políticos e democráticos por esses novos atores transnacionais, né? Então, desde a década de 70, que se põe em las Nações Unidas esse tipo de discussão. Agora teremos que regulamentar a atividade desse organismo, desse ente que é a empresa transnacional. E claro, se vocês pensarem que é as Nações Unidas, não é? Que é um organismo internacional que tem qual interesse? Há escrito na carta o mandato por o desenvolvimento por os direitos humanos, pero é uma instituição que é sostenida pelas empresas, pelos interesses capitalistas. Toda esta luta que estamos fazendo é uma luta capitalista. Dentro da gramática capitalista, dentro da lógica capitalista. Então, é claro que a possibilidade de câmbio talvez não vai ser tão progressista ou talvez ambiciosa nesse sentido, não? Porque, como o próprio professor Juan Zubizarreta disse, bueno, talvez tenhamos que nos preparar para dois frentes de luta distintos. Uma capitalista, que é esta que estamos fazendo, incluso com linguagem de direitos humanos, que é uma luta capitalista. Não é uma luta anticapitalista. Costa Douzinas mesmo, não sei se conheces também, um outro autor crítico de direitos humanos, da teoria crítica, né? Costas Douzinas, diz, bueno, direitos humanos é compatível com capitalismo, porque em la perspectiva intrínseca de los direitos humanos há a dinâmica de exclusão, é eurocêntrico, há aqueles que não vão a ser
realmente a se beneficiar por los derechos humanos. Esto está en la perspectiva de constitución hoy oficial, hegemónica de los derechos humanos. Entonces estamos haciendo una lucha capitalista. Entonces, Juan Zubidaire dijo, bueno, tal vez tengamos dos frentes distintas. Una capitalista, que es esta que estamos hablando con los instrumentos nacionales, internacionales, las Naciones Unidas, y una perspectiva también que tenemos que manejar conjuntamente anticapitalista, frentes de resistencia directa de los pueblos, con alternativas, visibilizar mecanismos y modelos de desarrollo que están en curso, pero no son visibilizados, no están en marco realmente de las prácticas posibles, pero son posibles, pero están invisibilizadas, ¿no? Entonces, la perspectiva de un tratado, la búsqueda de normas en las Naciones Unidas es una lucha capitalista que tenemos que ver hasta cuándo y cómo va a ser realmente útil para nosotros. Empezó en la década de 70. La ONU, claro, en el inicio dijo, bueno, vamos a empezar, sí, a responder, que es necesario, por cuenta justamente de las violaciones que son innegables históricamente, pero empezó a estabelecer conjuntos institucionales y fóruns de decisión que eran más favorables para las empresas. Entonces, todo que salía de las Naciones Unidas, normalmente, en las instancias que fueron creadas, en tres momentos. Uno en la década de 70 hasta la década de 90, cuando empezó el proceso realmente cuando Salvador Allende pone esta perspectiva en pauta, y hay un código de conducta que sale, pero muy empresarial. Después, en la década de 90 hasta 2005, que es un poco mejor, que son donde tenemos el proyecto de las normas internacionales, cuando por la primera vez reconoce realmente obligaciones derechas para las empresas y obligaciones extraterritoriales. Porque si pensamos en la amenaza de las empresas transnacionales, el problema es que no tenemos, mismo en plan nacional, con toda la posibilidad de desarrollo de normas nacionales, no tenemos la perspectiva de captura del proceso internacionalmente. Si la empresa viola derechos humanos en Brasil, sale, saca su patrimonio y va para otro territorio, ¿cómo buscar realmente la reparación? Entonces, es necesario mesmo un tipo de actividad, de enfrentamiento internacional. Y las normas tenían eso. Pero, claro, las normas no fueron aceptadas, no fueron aprobadas por las Naciones Unidas. Producidas en el ámbito de las Naciones Unidas, pero no aprobadas. ¿Por qué? Porque el consenso que salió no fue tan favorable para las empresas. Claro que la sociedad civil, que siempre presionó mucho, ese es un dado fundamental para decir, que todo esse processo é um processo que foi sempre muito estimulado pela participação fundamental da sociedade civil. A sociedade civil demonstra seu descontentamento e a estratégia das Nações Unidas, que é uma estratégia muito comum, é dizer, sim, então consideramos que este tema é incluso importante e vamos a dar uma outra solução. Então, Kofi Annan nomeia um secretário especial, é uma salida, não, para dizer, não vamos fazer nada, mas vamos a considerar a temática importante. O secretário especial para empresas de direitos humanos, que é o professor John Ruggie, que é um professor da Universidade de Harvard, e é um consultor para empresas. Então, ele tem dois mandatos, e no primeiro mandato ele estabelece que é um pouco perspectiva do paradigma, né, que vai um pouco direcionar toda a regulamentação, que é proteger, respeitar e remediar, não? Que resume um pouco a dinâmica. Em 2011, finaliza e concretiza o que seriam os princípios retores para empresas de direitos humanos, 31 princípios que vão normatizar. Então, são princípios que não são vinculantes, e não é solamente a perspectiva de ser ou não ser vinculante. Claro, porque como foi dito, bueno, pero pode seguir ou não seguir, o Estado, mesmo quando ratifica um tratado, não o sigue, nada cambia. A questão é que esta lógica do voluntarismo e da captura, é dizer, que a própria empresa vai conduzir seu processo de reparação. Esta que é a questão clave. Os princípios retores são problemáticos porque
há limites, há que chamamos de gaps, né, em inglês, porque não há mecanismos de extraterritorialidade, as obrigações de direitos não estão muito detalhadas, mas há outro elemento que é a perspectiva que permite que a empresa conduzca, vai direcionar seu processo de reparação. Como isso ocorre? Não? Este é o problema dos princípios retores. Eu, quando trabalhei com essa perspectiva, estou trabalhando da cuenca de Rio Doce, em Brasil, vi que, bueno, e isto foi dito por todos os afetados, quem ha dicho quem é afetado em la cuenca de Rio Doce? La empresa. La empresa pode dizer quem vai reparar. ¿Hace sentido isso? A empresa começou a dizer, bueno, a água de Rio Doce está contaminada ou não está? A empresa contrata os órgãos que vão dizer se está ou não contaminada. Isso é possível porque é uma lógica, que é a lógica da due diligence, a lógica da perspectiva, né, toda de los stakeholders que fornece, como seria, fornece a la empresa um status de credibilidade, de ação racional independente da violação, porque não houve uma violação porque quis. Foi um risco intrínseco à atividade capitalista, que se pensamos em diminuir esse risco, também podemos afastar, alejar a atividade capitalista e sacar a empresa de território e diminuir o desenvolvimento do que vai ser malo para a população, em termos de emprego e tudo. Então, essa perspectiva dos princípios retores permite que a gestão de crimes como este, o maior crime ambiental do Brasil, seja por a condução da própria empresa. Nós fomos procurados pela Fiscalia de Direitos dos Cidadãos, a Fiscalia Nacional Federal em Brasil, para conversar sobre isso. Então, é uma questão concreta. Os fiscais diziam, nós temos ações contra a empresa, mas as ações são sustenidas por acordos que a empresa pode fazer, acordos ilegais, contrariando a legislação, a Constituição, mas ela pode ser porque mesmo o sistema jurídico entende que é necessário preservar a atividade empresarial. A empresa não é criminal, a empresa é um stakeholder. Há esse tipo de estándar ideológico e paradigmático, não? Então, a Fiscalia mesmo procurou dizer, bueno, temos que fazer algo e involucrar-nos também nessa perspectiva de impulsionar o Estado para um tratado que cambie a lógica, os paradigmas, que não, porque o que ocorre em Brasil é que haviam ações civis e criminais contra as empresas e todas as ações estão sustenidas por um acordo que é ilegal, que está sendo gestionado pela própria empresa. E nesses termos, isso ocorre agora em Brasil, sim? E junto a isso, há todo um cambio na legislação ambiental em curso, legislação previdenciária, trabalhista, uma série de cambios de diminuição das garantias de direitos humanos que se dão, que talvez compliquem até mais o processo. Então, o tratado era uma demanda que se ponia e que hace contato também com as dinâmicas territoriais locais, sim? Não é solamente fazer algo que vai ser revolucionário, não, estamos em marco capitalista, é dizer, queremos pelo menos dizer que as empresas violam direitos humanos, porque mesmo hoje elas saem dizendo, nós somos promotores, nós temos a responsabilidade social corporativa, nós agora vamos limpar o rio, que estava sucio antes do crime, que não foi culpa também da empresa. Então, claro, há todos os obstáculos em relação ao cumprimento não de tratado, mas a empresa pode ou não dizer que vai solucionar, o Estado pode cobrir. Há toda uma perspectiva que são as dificuldades mesmo de cumprimento de regras nacionais e internacionais, mas o tratado é importante por início para afirmar que houve a violação. E nesse processo, com os princípios retores, eles, claro, não satisfazem o que necessitamos nesse cenário de violações e foi aprovada, como foi dito, a Resolução 269 em 2014.
¿no? Del Consejo. 2011 es la adopción de los principios rectores. Y 2014, la adopción de la resolución 26.9, que empieza el proceso de negociación del Tratado Internacional de Derechos Humanos en Empresas. Nosotros, y podemos pensar, es una cosa que tal vez no fuera ni mismo imaginada, ¿no? Porque si toda a ONU está também capturada pelos interesses corporativos, como uma resolução como essa foi aprovada? Talvez tenhamos aí uma possibilidade de reflexão filosófica e histórica que a necessidade mesmo de uma resposta para a violação tão bárbara de direitos humanos seja inevitável. Algo realmente tenha que ser hecho. Então, é algo que se impõe historicamente frente a esta arquitetura de vergüenza, ¿no? Arquitetura de impunidade, que é estado de vergüenza, de exceção, de barbárie, que se põe em toda a América Latina, seguindo um mesmo patrão. Quando eu oigo o que dizem, bueno, é o mesmo. Em Brasil, a consulta, a Convenção 169 não se cumpre, ¿no? Brasil foi apontado por descumprir, não hizo nada ocorreu. ¿No? En Brasil también hay los TACs, los termos de ajustamento de conducta, que son la posibilidad de acuerdos que son hechos sin cumplimiento de la ley, como ocurre en Mariana. Hay toda una perspectiva de asesinato de defensores de derechos humanos, hay una perspectiva de criminalización de los defensores, hay una perspectiva de desequilibrio en el acceso a justicia. Todo eso ocurre, ¿no? Todo eso ocurre. Y lo principal es que la lógica justamente que viene con un proceso internacional de no identificar a la empresa como un ente que realmente viola y que se beneficia de ese campo normativo que puede justamente flexibilizar su acción en términos de cumplimiento de derechos humanos, es una perspectiva internacional que debe ser enfrentada, porque solos los estados tienen más dificultad de hacer hecho, ¿no? Ocurre algo que se llama race to the bottom. No sé si ustedes también conocen esta expresión, ¿no? Que los estados llaman las inversiones y dicen, bueno, acá es mejor que en África porque acá tú puedes violar un poco mejor. Es un poco eso, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser más atractivo para las violaciones de derechos humanos? Entonces, los estados del sur global compiten entre sí para atraer las inversiones. Entonces es más difícil pelear ese tipo de enfrentamiento solamente nacionalmente. Por eso que tal vez es un poco un argumento, ¿no?, favorable al tratado. Si hay un tratado que establece un estándar común internacional, si todos, por lo menos los países del sur, mismo que los del norte, que son los contrarios realmente al proceso de tratado, no se involucran, es importante que los del sur se involucren. Porque las inversiones vienen para acá, las empresas que violan vienen para acá. Y van a decir, bueno, acá no es posible hacer eso. ¿No? Un dos elementos que ya está en la propuesta del Ecuador. Ecuador es el estado líder del proceso de negociación del tratado. Y ahora, este mes, inicio del mes, en fin del mes pasado, él ofreció el primer borrador, que es el primer conjunto de elementos para empezar la negociación mismo del texto del tratado. En este texto él pone, bueno, los tratados de inversiones y de comercio no pueden estar arriba de los derechos humanos. Hay la supremacía de los derechos humanos en términos de acuerdos. Si esto está establecido internacionalmente, claro, vamos a decir, bueno, pues vamos a presionar, bueno, la lucha continúa, porque es una lucha dentro del capitalismo, ¿no? No hay un tratado que va a cambiar eso. Pero por lo menos puede decir, bueno, no puede decir que está siguiendo un estándar de derechos humanos. Es una lucha capitalista contra los derechos humanos, que era estructurada por el propio capitalismo, lenguaje de capitalismo. Entonces estamos jugando en el mismo escenario, que es el escenario del capitalismo mismo, que dice, bueno, pero las buenas democracias respetan los derechos humanos, son escenarios justos para el comercio y todo. Bueno, podemos decir, ahora no está. Ustedes están abajo del estándar civilizatorio que ustedes mismos crearon. ¿Sí? Y claro, que para nosotros entonces esto es importante.
O ideal, claro, é mesmo quando estabelecemos os ejes de direitos humanos, eu estou muito acima de tempo, no tratado, é de poner uma lógica de direitos humanos que seja a lógica mais justa e representativa das lutas seculares, dos movimentos, como a perspectiva mais plural de gênero, indígena, todo. ¿Sí? Também se intenta fazer cambio nos paradigmas que são mais eurocêntricos de direitos humanos. Isto está também na tentativa do projeto da sociedade civil, na campanha que temos da sociedade civil para o tratado vinculante e também na proposta que se põe agora no Equador. Então, eu penso que, concluindo, as perspectivas globais que são os desafios são justamente essa perspectiva, não? De vivemos hoje um estado de exceção que se coloca como, se põe como a regra. Há uma perspectiva de diminuição, de enfraquecimento, de debilidade das democracias em América Latina e em todo o mundo. Então, os marcos de resistências institucionais, mesmo em cenário de direitos humanos, está enfraquecido, está mais débil. Esse é um desafio importante, mas há a afirmação histórica inegável da necessidade de regulamentação. Então, eu penso que temos que associar as lutas nacionais com essas lutas internacionais. Gracias. Falei muito. Perdón. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas.